Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1 en el horario habitual de Pregunta y Amit. Hoy, la crisis política que vive el gobierno de Gustavo Petro a raíz de la controversia entre su ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, y el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien a raíz de unas grabaciones que publicó la revista Semana, tiene en jaque precisamente al gobierno del pacto histórico. Nuestro primer invitado, porque tendremos dos en estas entrevistas, es el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. 5.069.488 votos sacó en las elecciones de 2022 en la primera vuelta compitiendo con Gustavo Petro. Y hoy fue hasta el Congreso de la República. ¿A qué, doctor Federico? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Pues hombre, yo voy hoy a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes porque es el canal institucional para que se investigue al presidente Gustavo Petro por un objetivo muy claro, que es irregularidad en financiación en la campaña electoral. Se financiaron de manera ilegal. ¿Y quién lo dice? No lo decimos nosotros, para que ahora no vengan a decir que es un entrampamiento. Lo dicen ellos mismos, lo dijo Benedetti en estos audios donde dice y reconoce haber conseguido más de 15.000 millones de pesos que no entraron como reporte de las campañas ni de la información oficial del Consejo Nacional Electoral. Y en la ley colombiana dice muy claro que la financiación ilegal de campañas tiene una pena, de acuerdo a la ley, de entre 4 y 8 años de cárcel. Yo lo que le estoy pidiendo a la Comisión de Acusaciones es que investigue al presidente Petro y a su campaña por la entrada irregular de dineros. Pero además también lo denunció Day Vázquez hace unos días, donde hablaba de la entrada de dinero irregular en la campaña también del presidente Petro a través de su hijo Nicolás Petro. Hay mucho por investigar. Dice, Day Vázquez es la ex nuera del presidente, ex esposa de Nicolás Petro, hoy diputado del Atlántico. Claro que sí, es que ya hay dos elementos absolutamente claros que además tiene la Fiscalía, que ha avanzado seguramente en ese proceso, y yo lo que estoy pidiendo es que se investigue al presidente por el canal institucional, que debe ser la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Sí, eso señor. Por un lado. Pero el otro es lo que ya tiene Fiscalía de Day Vázquez, de Benedetti, y que se investigue al gerente de la campaña de Gustavo Petro, Ricardo Roa, que hoy es el gerente y presidente de Ecopetrol. Mira, es que lo que está pasando es muy grave. Esta es la crisis institucional más grave que se presenta en el país en décadas, después del proceso 8000. Por algo son tan amigos ellos dos, el expresidente Samper y además el presidente Petro. Pero te lo digo, lo que pasa en el país es grave y eso se tiene que descubrir y se tiene que saber toda la verdad. Una crisis institucional de los mayores precedentes. En honor a la verdad, doctor Federico, las grabaciones divulgadas fuera de un contexto, porque no está la interlocución que debería ser Laura Sarabia, si se supone que era una conversación entre Armando Benedetti, embajador en ese momento en Venezuela de Colombia, ex jefe de Laura Sarabia, y Laura Sarabia, secretaria privada o jefe de despacho o de gabinete, como la llamamos nosotros. Entonces, lo que dice Benedetti es que él sabe de 15.000 barras que entraron a la campaña. Nunca dice que fueron ilegales. No, que él se las consiguió, que es diferente. Él no solo es que sepa que entraron, él se los consiguió. Pero además ya lo confirmó hoy cuando decía que no eran emprendedores propiamente y pueden llegar a ser presuntamente dineros del narcotráfico, que es mucho más grave la acusación. Nosotros denunciamos en campaña cómo el presidente Petro en su momento en campaña recibió el apoyo de las estructuras criminales. Lo que usted llama el pacto de la picota. El pacto de la picota. Y mira que a partir de eso diseñan todo el tema de la paz total. ¿Para qué? Para cumplirle a los jefes de las estructuras criminales. Entonces, no es casual que todas estas estructuras, disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo, todo este tipo de organizaciones hayan apoyado a Petro en campaña y después todas las acciones del gobierno son encaminadas a proteger a los criminales y a desfortalecer a nuestra fuerza pública. Lo que estamos viendo es inseguridad en el país, desmantelamiento de nuestras fuerzas militares y de policía. ¿Y por qué? Para ver cómo se le cumple a estas estructuras criminales de acuerdo al pacto de la picota. Es grave, es que lo denunciamos en campaña. ¿Qué estamos comprobando hoy? Lo que dijimos en campaña. Primero, que este es un gobierno que en mi concepto es ilegítimo porque se apoyó de las estructuras criminales en las regiones donde tienen presencia. Pero con lo que estamos descubriendo hoy, las investigaciones de la Fiscalía, los audios de Day Vázquez, los audios de Benedetti, no solo es que sea un gobierno como lo acabo de mencionar, sino que también es ilegal. Y eso es lo que tiene que determinar la justicia. Yo espero que la Comisión de Acusaciones, en este caso, que además tiene que, de acuerdo a la ley, tiene que sesionar en ese caso e investigar de manera pública.
para que ustedes los medios de comunicación tengan acceso a la información y los ciudadanos. Y yo creo que el país tiene que conocer toda la verdad. El presidente Petro hoy está en un problema muy grande, no tiene gobernabilidad. El Congreso hoy básicamente frenó funciones legislativas y dijo que no hay ambiente para discutir las reformas. Hoy no hay gobernabilidad y muy difícil que la tenga porque todos los días aparece un escándalo peor que otro. El presidente Petro debería renunciar, hacerse a un lado y asumir la responsabilidad en estas investigaciones. ¿Usted se imaginó, doctor Federico, que el robo de una maleta con una millonaria suma de dinero, aún por establecer, se habla entre 4.000 y 7.000 dólares más unos pesos en millones, que denunció ante la fiscalía porque lo hizo la propia Laura Sarabia, hurtados de su casa, y a la que acusó a la niñera, que después la acusó de maltratos, de polígrafo hecho irregularmente en una dependencia de la Presidencia de la República? ¿Iba a terminar en esto? Mira, a mí con ellos ya nada me sorprende. Porque es que cada escándalo que aparece día a día es peor que el del día anterior o el de horas anteriores. Dijeron y engañaron al pueblo diciéndole que este era el momento de las oportunidades de la gente, cuando lo que vemos es que hay problemas graves en temas, por ejemplo, de empleo. Vemos el tema de la inflación como está, vemos el precio de los alimentos, vemos que no llegan los recursos a los municipios, pero además dijeron que estaban de parte del lado de los más humildes. Utilizaron la gente y a quienes terminaron ahora en este entrampamiento que sí lo es, a dos personas que trabajaban en servicio doméstico, una niñera y la otra persona, y que más grave aún, le hacen creer a la justicia y a los fiscales que son personas del clan del Golfo, como fue el tema de la niñera, y la otra persona para que puedan ser interceptadas ilegalmente. Eso es muy grave. Y yo pregunto, ¿las chuzadas solo son para ellas? ¿O también es cierto que chuzaron a periodistas y líderes de la oposición? Es que lo que estamos viendo no es un caso normal. Es un escándalo tras otro, es una situación difícil, donde lo único que debe estar pensando hoy, y se lo aseguro el presidente Petro, es cómo hace para tener el mínimo de gobernabilidad, lo mínimo, y terminar un gobierno que hoy es ilegítimo e ilegal. Es una situación muy grave. Doctor Federico, el tema de la gobernabilidad precisamente, no se había visto una crisis de este tamaño desde cuando usted lo menciona, el proceso 8000, desde el que expresidente comprometió la campaña de Ernesto Samper por la financiación irregular de su campaña presidencial y terminó con que Fernando Botero, exministro de Defensa, se había robado una plata que eran 5 o 10 millones de dólares porque está también por establecer cuánto fue finalmente. ¿Esto realmente tiene esas dimensiones? Yo creo que esto va a tener dimensiones inclusive mucho más grandes, por lo que estamos viendo el día a día, porque por lo que vemos, quien está destapando este mismo escándalo, que es desde adentro, la persona que fue su jefe de debate, Armando Benedetti, quien lo acompañaba permanentemente en las giras, en el avión, en el carro, en los hoteles, sabe todo lo de la campaña. Y entonces, ahora que no vengan a decir que es un entrampamiento, el mismo discurso que tenía Santrich, el mismo discurso que tenía Márquez, no es un entrampamiento. El entrampamiento se lo hicieron ellos a Colombia y tienen que responder. Entonces, lo que yo veo es que todavía falta mucha información por venir. La pregunta mía es, ¿que por si venir se porque comprueba, Benedetti la tiene? Él lo dijo. Además lo tiene totalmente claro y otras personas. Ya hay muchos rumores de que esa plata, esos 15.000 millones de pesos que movieron especialmente en la costa y en la zona de la región del Pacífico, donde movilizaron a tantas personas, con esa logística para el día de elecciones en campaña, con el apoyo de grupos y organizaciones armadas, la pregunta es si son o no dineros producto del narcotráfico. Hay indicios que pueden llegar a eso y sería mucho más grave la situación. Lo cierto es que sí hay una financiación irregular de campaña, porque esos recursos nunca fueron reportados. El CNE no les ha aprobado las cuentas, pero además, al no reportar eso, es financiación ilegal de campaña. Y le recuerdo que además eso tiene una pena entre 4 y 8 años de cárcel. Ya me lo dijo. Llevo 30 años de periodista, doctor Federico, y sí, no es la primera vez que a un presidente y a un candidato, inclusive perdedor, lo investiga el Consejo Electoral por irregular financiación de su campaña política. También a candidato a gobernaciones, alcaldías, y todos dicen lo que dijo hoy el presidente Gustavo Petro, que el gerente de la campaña era el autorizado, en este caso Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, se manifestó, para recibir los recaudos legales y lo demás con créditos bancarios. Todos dicen lo mismo. ¿Por qué no creerle en este caso a Petro? Porque es que la persona que hacía parte del corazón de su campaña
de adentro de la campaña es el que está demostrando él mismo que esos dineros los consiguieron de manera irregular y entraron a la campaña. Es decir, que usted le da credibilidad a Armando Benedetti, a quien hoy el canciller dijo que el propio Benedetti decía que era un drogadicto y entonces que cómo creerle. Mire, Benedetti, usted sabe cómo ha sido mi relación con él. En campaña inclusive fue traumática, cuando en un debate inclusive me quería pegar inclusive en un debate. O sea que el tema no es si soy amigo o no de Benedetti. El tema es cómo Benedetti, que era la persona más cercana al gobierno, la que les ayudó a ganar, la que consiguió los 15.000 millones de pesos, la que consiguió los votos en muchas regiones, la que hizo los acuerdos políticos. ¿Sí? Entonces hoy la desestiman porque tiene mucha información. Sale el canciller, salen otros funcionarios. ¿Por qué? Porque saben que vienen más cosas. Y Benedetti mismo lo dijo. En fin, yo no voy a entrar a terciar ahí. Que lo haga la justicia, que lo haga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que lo haga la Fiscalía y que lo haga la Procuraduría. Lo cierto es que nosotros hoy estamos viviendo una grave crisis institucional y no vamos a entregar a Colombia. Y yo también le digo algo al país. Nosotros no podemos perder la esperanza. Yo tengo esperanza porque en cierta forma la institucionalidad está funcionando. Un fiscal que está dando una batalla para defender la institucionalidad. Yo valoro y respeto la tarea que está haciendo el fiscal Francisco Barbosa, lo que ha hecho la procuradora, lo que han hecho las Cortes en los últimos meses, donde le han advertido al Consejo, tanto el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema, y donde le dicen, presidente, respete la Constitución, respete la separación de poderes, usted no es un emperador, acá hay división de poderes, lo cual también ha desconocido. Y lo mismo dice el presidente de la Andy Bruckner Master en el sentido de que las instituciones es fundamental que actúen en derecho para superar esta crisis política independientemente del resultado que ella tenga. Y están actuando. Y entonces yo tengo esperanza. Y lo que yo le digo también a la gente en el país, en Colombia, es que los que creemos en la democracia, ¿cuál es el siguiente paso? Son las elecciones de octubre. Y las elecciones de octubre lo que tenemos que hacer, quienes estamos de este lado, quienes tenemos unas líneas rojas con la ilegalidad y con lo que hace el gobierno actual de Petro, es que aquí, más allá de las discusiones ideológicas, busquemos el sentido común, pongámonos de acuerdo. Vienen las elecciones regionales, que por egos, por discusiones internas, no se le entreguen las ciudades y los departamentos a quienes hoy gobiernan y lo han hecho mal desde el gobierno nacional. Casi que las elecciones de octubre tienen que convertirse en una especie de plebiscito, si se quiere, en contra del gobierno y un voto rechazo para empezar a recuperar el país. Pero claro que hay opciones de hacerlo. El doctor Federico Gutiérrez, ex candidato presidencial y quien con toda seguridad será candidato a la alcaldía de Medellín, ciudad de la que ya fue alcalde y elegido como el mejor del país en el periodo que lo hizo.